Listo. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista. En primera instancia, le damos las gracias por habernos aceptado y recordamos que en estos momentos nos encontramos con el director provincial de Olimpiadas Especiales de Santo Domingo de los Áchilas, Byron Sandoya, con quien hablaremos sobre la polémica que existe en la actualidad en Ecuador acerca de la dotación de carnets de discapacidad en políticos, futbolistas, actores y personajes que se han convertido en tendencia durante el último mes. Bienvenido, estimado. Buenos días, Nicole. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo momentos de zozobra, momentos bastante difíciles y complicados al ver que ciudadanos tratan de sacar provecho de una forma indiscriminada y de una manera tan doliente que sin lugar a duda todos aquellos líderes que hemos estado desde hace más de 2 décadas defendiendo todos estos procesos de inclusión de las personas con discapacidad y las instituciones también que están a cargo de ello, todos nos sentimos realmente indignados por lo que está pasando. De ver esta situación que a nosotros nos parte el alma de ver que hayan seres humanos inescrupulosos que sin lugar a duda tratan de sacar provecho y sin lugar a duda también un lucro personal. Eso nos deja muy claro, una clara lectura a nosotros que aquellos organismos, aquellas instituciones que se encargan del control, de la vigilancia, de los derechos de las personas con discapacidad han fallado. En todo caso, no es momento para lamentarse ni tampoco para juzgar a nadie. Lo importante es de que la justicia, lo importante es que los mismos actores sociales, que las mismas personas con discapacidad se empoderen de estas situaciones y comiencen a exigir el respeto de los derechos que a ellos les asignan. Y que ellos tomen la decisión de empoderarse de todas de estas situaciones y que vayan y reclamen y protesten y que traten de con sus acciones de sacar a la luz cualquier situación adversa o negativa que exista y que atente contra los derechos de las personas con discapacidad. Claro que sí. Bueno, sabemos que en estos momentos el Ecuador está atravesando, aparte de la crisis sanitaria, un problema con la disposición y entrega de los carnets de discapacidad. ¿Cuáles son los beneficios que otorga el carnet de discapacidad? Bueno, entre los beneficios tenemos algunos, ¿no? Como por ejemplo las rebajas arancelarias de impuestos, las rebajas para los pagos de los servicios básicos, la exoneración de aranceles para la importación de vehículos. En fin, tienen algunos beneficios. Es por eso que algunas personas inescrupulosas que sin tener discapacidad han visto una oportunidad de poder lucrarse en este sentido e incluso tenemos el conocimiento de un asambleísta, me parece que es el asambleísta Villamar, el cual tiene un hijo con discapacidad que es autista, aprovechó sacando un carnet de discapacidad para pedir una rebaja de la pensión alimenticia que él pasa a este niño. Que este mismo asambleísta haya hecho una importación de un vehículo. Entonces, miren, son situaciones que realmente a nosotros nos da una clara lectura de la clase de autoridades que hemos elegido en algún momento y que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado a elegirlos próximamente. En todo caso, estos derechos de las personas con discapacidad que son consagrados en la Constitución y que son exclusivos para las personas con discapacidad, no pueden ser compartidos por otras personas que están actuando de forma indoliente y que además de una forma delincuencial, porque no tiene otro calificativo sobre esta situación que estamos pasando. Claro que sí. Bueno, hablando de los beneficios que el carnet de discapacidad provee a las personas, ¿cuál es el trámite que una persona debe realizar para obtener este tipo de carnets? Mira, lo que está establecido ya en la ley orgánica de discapacidad, lo que está establecido en la ley, claramente se expresa y es muy sencillo, muy fácil, o sea, pero en la ley es todo fácil, todo está muy bien. Lo que está estipulado en la ley para mí está muy bien. El problema es que si se cumple o no. En el caso para la edición de un carnet, un ciudadano tiene que llamar al 171 y sacar una cita. Le dan una cita para una fecha determinada
tiene que presentarse una media hora antes con sus documentos de identificación y ahí pues le van a direccionar según sea el caso. Según sea el caso, le van a direccionar si es una persona con discapacidad física, si es una persona con discapacidad intelectual, si es una persona con alguna discapacidad sensorial, le van a direccionar y le van a dirigir con el especialista. Una vez ahí ya listo con el especialista, ellos tienen la obligación de trabajar, en este caso el profesional, con un baremo, el cual es un instrumento que registran normas, datos, características de lo que se quiere medir, asignando un puntaje determinado a cada ítem. O sea, se mide la parte médica, la parte social, y esto se está efectuando aproximadamente desde el 2018, se está trabajando con este nuevo baremo, que es una nueva calificación para las personas con discapacidad que inició, a propósito, la calificación de las personas con discapacidad que apareció recién desde 1996. Y solamente a partir del 2001 ya se inicia con la gestión con una entidad de seguridad social del gobierno de España para adoptar este baremo que le mencionó a usted, que es un instructivo para la calificación de las discapacidades en Ecuador. Digamos que el baremo es como un libro donde los médicos se fijan de acuerdo a la exploración que ellos hacen, de acuerdo al examen que ellos hacen. Este libro les arroja ya unos puntajes donde examinan cada ítem y con eso ellos determinan su discapacidad. No solamente miden la situación física en el caso de una persona con discapacidad física, sino que midan también las necesidades de su entorno. Hacen una investigación también socioeconómica. Y todos estos conglomerados de acciones es que le da un puntaje y por lo tanto le dirán pues si amerita o no un carnet de discapacidad. Pero, como le digo, todo al parecer sería muy fácil, llamar al 171 e ir a la cita. Pero solo el hecho de llamar al 171 ya es un problema. Mucho más, un problema es ir donde el especialista, porque muchos de ellos llevan 5, 6 años tratando de tener un carnet de discapacidad y no lo logran, pero otros sí tienen suerte. O sea, no tiene que ser así. Yo pienso que este derecho tiene que ser para todos por igual. Yo pienso que debe de existir para todos un mismo trato. No puede ser que tal o cual funcionario le diga a una persona con discapacidad que tenga que volver una y otra vez y otra vez y otra vez. Y a unos sí y a otros no. Entonces, para todos tiene que ser un trato igualitario, que exista un profesionalismo al respecto en cuanto a la atención. Entonces vemos que hay un descuido y como le dije, pues ahí hay un netamente institucional porque deja ver que claramente de que no existe un control adecuado en cuanto a la emisión de las carnets con discapacidad, porque tenemos personas con discapacidad que mencionan que sus carnets de discapacidad no reflejan la verdadera discapacidad que ellos tienen. Algunos de ellos, como yo escuchaba una entrevista de un concejal del Empalme, que es presidente de la Federación, fue presidente de la Federación Paralímpica Ecuatoriana, el señor Byron López, él al sentir de que él le calificaron muy superior a su condición de discapacidad, él se acercó y solicitó una recalificación para que le califiquen de una forma adecuada y le rebajaron y eso era lo que él quería. Entonces existen fallas en ese sentido y yo pienso que hay que sentarse a revisar esos procedimientos para que la calificación de la discapacidad sea lo más real posible a la necesidad de la misma persona con discapacidad que lo está solicitando. Justamente eso le quiero preguntar. ¿A qué se debe el hecho de que algunas personas pueden obtener el carnet de discapacidad más rápido que a otras que les toma varios años? Sí, verás, yo pienso que hay un buen punto para pedir a los nuevos candidatos que van a la asamblea de que existe fallas en cuanto a algunas políticas públicas en este caso, para las personas con discapacidad. Existen algunas fallas, como por ejemplo, personas con discapacidad que nacen con una discapacidad que es evidente, por así decirlo, el síndrome de Down, nació con discapacidad que es evidente. El Estado, en este caso, o el Ministerio de Salud, no le emite inmediatamente un carnet de discapacidad.
que sí, que tienen que esperar para ver la evolución, el porcentaje de discapacidad, está bien, pero debe de existir un mecanismo de que ese derecho de este niño que acaba de nacer, automáticamente se le asigne un carnet de discapacidad, aunque el porcentaje no se lo pueda determinar, pero debe de existir un procedimiento para que en el transcurso del tiempo se vaya actualizando los porcentajes de discapacidad o la condición de discapacidad de este niño. Es decir, que sean revisados periódicamente durante un año, durante cada 2 años o cada 3 años, que vayan actualizando este carnet para que este niño que del momento que nació pueda ser asistido ya con un carnet directamente de discapacidad. Yo pienso que ahorita, por ejemplo, si nace un niño en este momento, no le van a entregar un carnet de discapacidad. Tiene que esperar entre 5 o 6 años para que haga el trámite y poderlo evaluar y decirle, sí, su hijo tiene discapacidad y tiene tanto porcentaje. Yo pienso que ahí hay que cambiar algunas cosas. Yo pienso que debe de haber un mecanismo, porque nosotros tenemos herramientas técnicas, tecnológicas, científicas, que determina la presencia de una persona con discapacidad en el vientre de la madre antes de nacer. Ya sabemos de que viene una persona con discapacidad, debe de existir garantías en el momento del nacimiento de que este derecho para este niño sea asignado inmediatamente y que exista, pues como le dije, un mecanismo para que su condición de discapacidad se vaya actualizando periódicamente con consultas, qué sé yo, no lo sé, pero que existan mecanismos para que estos derechos sean asignados correctamente. Claro que sí. Manteniéndonos en el tema de carnet de discapacidad, ¿cuál es su opinión acerca de disponer más de 2.281 carnets ilegales durante la emergencia sanitaria? Ya, bueno, sí, me parece que eran como más de 3.000 carnets que se emitieron durante la pandemia. Esperemos de que no sean todos fraudulentos, pero lo que me quedó preocupado de que la SENAE ya había hecho una alerta sobre la emisión o presencia de carnets de discapacidad fraudulentos desde el año anterior. Y lo hicieron la denuncia al Ministerio de Salud para que se investigue y no hicieron nada, no hicieron nada. O si lo hicieron a medias, pero la cuestión es que miren que estas situaciones, la falta de coordinación interinstitucional, esa falta de control de las organizaciones que se encargan de velar por los derechos de las personas con discapacidad, ellos son los que nos fallaron. Y es necesario que ellos revisen esos procedimientos o que de pronto, o que de pronto traten de poner a funcionarios que sean un poco más entregados con este tipo de trabajo y que traten de sacar a relucir realmente las capacidades de las personas con discapacidad y más que todo se respeten esos derechos de inclusión. En su opinión, ¿cómo es posible que una persona obtenga este carnet y realice la importación de vehículos o cualquier tipo de bienes evitando el pago de aranceles? Son delincuentes, eso es la palabra, son delincuentes. Mira, en Santo Domingo son 12.999 personas que están inscritas con su carnet de discapacidad. Es decir, 12.000, casi 13.000 personas que tienen carnet, pero son mucho más personas con discapacidad porque hay personas que no han logrado acceder a su carnet de discapacidad. Son más o menos 5.573 mujeres y 7.424 hombres en toda la provincia. Solo en Santo Domingo tenemos nosotros 11.619 personas y en la Concordia 1.380 personas. Yo pienso de que existen muchísimas más personas. Aquellas personas que sacaron provecho de este carnet de discapacidad son delincuentes. Eso no tienen reparo y la ley tiene que caerles con todo el peso de la ley, tienen que hacerlos pagar. Estas personas no deben de estar libres, deben de estar presos. Ellos no solamente se aprovechan con los términos, con lo que nosotros mencionamos, porque a veces no decimos cosas sin quererlas y sin mala intención, pero quizás por desconocimiento, quizás por el momento, no lo sé. Yo escuchaba en una entrevista que le hacían al ministro de Salud, y el ministro de Salud mencionaba en su intervención de que habían futbolistas profesionales
que han sacado ese carnet de discapacidad. Y dice, como un pensamiento de eso, el ministro dice, y por eso la selección no mete gol. O sea, me da a entender que porque sacó un carnet de discapacidad, las personas con discapacidad no sirven. O sea, ese es el mensaje. Claro. Ese es el mensaje. No meten goles porque, por eso que no meten goles porque tienen carnet de discapacidad. O sea, que las personas con discapacidad no valen. O sea, mire, ese término de reflexiones, de pensamientos que está muy enraigado en nosotros, es importante desecharlo. Nosotros en el país debemos tratar de trabajar siempre pensando en la inclusión. Cuando hay alguna construcción de alguna propiedad privada, en este caso el municipio, dentro de la ciudad, tiene la obligación de exigirles a esos constructores todos los niveles de accesibilidad. Está en la ley. Pero obviamente el constructor hace la construcción, llega el fiscalizador se quedó, qué sé yo, en conversaciones con el dueño y quedó ahí todo. Y las construcciones no son accesibles. Si vemos que una institución del Estado, sea cual fuere, usted solo tiene que darse una vuelta por cualquier institución, usted va a ver que las oficinas de los directores, del alcalde, del prefecto, están en un segundo o tercer piso y no hay ascensor. Entonces, si usted va al CONADIS, usted se encuentra con una rampa demasiado inclinada, antitécnica, y con una grada. Entonces, si va al MIES, es igual. Entonces, miren, todos somos corresponsables. Los privados, los públicos, los funcionarios públicos, los funcionarios privados, la comunidad, la colectividad, todos somos corresponsables y debemos aportar para la inclusión. Claro que sí. Y bueno, como última pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo en esa transmisión de Zoom, usted, como director provincial de las Olimpiadas Especiales de Santo Domingo, ¿ha hecho alguna denuncia, algún reclamo, algún llamado de atención por la cuestión que se está atravesando en estos momentos? Ya, verás, nosotros inmediatamente conocimos esta situación. A nivel nacional se está creando veedurías a través de diferentes instituciones y organizaciones que son sociales y que trabajan con personas con discapacidad. En Santo Domingo nosotros hemos presentado el día martes, me parece que fue, la lista. Primero el día lunes salió la convocatoria por parte del Consejo de Participación Ciudadana para la creación de veedurías. Nosotros para el día martes presentamos la documentación de 9 personas con discapacidad y también de familiares de personas con discapacidad que van a conformar una veeduría aquí en la provincia, cuya finalidad será de investigar, pero investigar a fondo si es que existen algunos actos de este tipo acá en la provincia. Vamos a solicitar informaciones a todas las organizaciones. Estamos esperando que el Consejo de Participación Ciudadana dé luz verde a la creación de la veeduría. Inmediatamente nosotros procederíamos también a trabajar en ello. ¿Apenas van a entregar este martes o entregaron el martes pasado? Eso no lo entendí muy bien. Este martes entregamos. Este martes tengo entendido que la convocatoria está desde este lunes hasta este día viernes. Ajá. Tengo entendido que el próximo día lunes el Consejo de Participación Ciudadana hará algún pronunciamiento porque tendrán que revisar la documentación que se envió de los que formarían las veedurías y luego pues nos harán las observaciones. Yo pienso que en una semana más estarían ya conformadas las veedurías en Santo Domingo. Que de paso te digo que no van a haber varias veedurías, sino va a ser una sola veeduría a nivel nacional. Eso nos explicaron en el Consejo de Participación Ciudadana. Una sola veeduría a nivel nacional y habrían pues representantes en cada provincia para que se hagan las investigaciones independientemente. Claro que sí. Bueno, le damos las gracias, mi estimado Byron, y les recordamos a todas las personas que nos observan que según el Ministerio de Salud Pública han informado que existen más de 3.000 carnets de discapacidad que se emitieron de manera ilegal, solamente durante la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus. Con este dato finalizamos la entrevista. Muy amable, estimado Byron. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias. Muchas gracias. Hasta Un luego. lindo día.